Vayamos por favor al texto que estaremos exponiendo. Bueno, no estaré exponiendo el texto de la manera habitual que lo hacemos. Los que estuvieron en la clase a primera hora se dieron cuenta que tomamos un pasaje de la Biblia, lo leemos, lo explicamos y lo aplicamos. Pero en esta ocasión, en esta segunda hora, no voy a estar explicando estrictamente el texto, sino que voy a hacer lo que se llama una enseñanza temática. Pero este texto nos da el tema que vamos a estudiar en el día de hoy. Hebreos 5, del 11 al 14. Hebreos 5, del 11 al 14. Así dice el Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Nuestro tema en esta mañana es el camino hacia la madurez. Ustedes pueden ver en el pasaje que acabamos de leer que las iglesias de los hermanos hebreos, es decir, creyentes de origen hebreo, tenían ya más o menos 30 años de haber sido convertidos. Y el autor de la carta a los hebreos, que es muy probable que sea el apóstol Pablo, les dice que ellos continúan siendo niños y que todavía necesitan avanzar hacia la madurez. Y ese problema que había en las iglesias hebreas del primer siglo continúa existiendo en las iglesias de todos los siglos. Una de las cosas principales que los pastores debemos hacer en nuestro ministerio durante el tiempo en que el Señor nos da vida para estar parados en el púlpito y predicar fielmente su palabra es asegurarnos de que todos ustedes, nuestros oyentes, conozcan el camino hacia la madurez. El trabajo de un pastor es perfeccionar a los santos. La alegría de un pastor es ver que la iglesia avanza hacia la madurez. Así que eso es lo que vamos a tratar de hacer esta mañana. En tres ideas, en un sermón temático, voy a explicar de manera sencilla el camino hacia la madurez. La primera idea es la siguiente: las consecuencias de la caída. La segunda idea es: la cruz destruye las consecuencias de la caída. Y la tercera idea es: el camino de la cruz es el camino hacia la madurez. El camino de la cruz es el camino hacia la madurez. Tres ideas. 1, las consecuencias de la caída. 2, la cruz destruye las consecuencias de la caída. Y 3, el camino de la cruz es el camino hacia la madurez. Sin más preámbulos, veamos en primer lugar las consecuencias de la caída. Las consecuencias de la caída son 5: depravación, mundanalidad. Voy a estar utilizando una palabra que no existe en la lengua española. La inventé yo. Después de que caímos en pecado, nosotros ya no estamos apegados al Creador. Nosotros fuimos creados por Dios para estar apegados al Creador. Cuando pecamos, ya no estamos apegados al Creador, sino a las criaturas. Y esa palabra que inventé es la palabra criaturidad. Criaturidad. Así que cuando me escuchen hablar de eso, es que en vez de estar apegados al Creador, como consecuencia de la caída, estamos apegados a las criaturas. Entonces, otra vez,
Consecuencias de la caída. Número 1, depravación. Número 2, mundanalidad. Número 3, criaturidad. Y número 4, egocentrismo. Egocentrismo. Esos son los 4 puntos cardinales de las consecuencias de la caída: depravación, mundanalidad, criaturidad y egocentrismo. Vamos a ver los versículos que respaldan estos 4 males que vienen a la humanidad como consecuencia de la caída. Número 1, depravación. Génesis capítulo 6, versículo 5, donde estábamos ahora en la clase. Depravación. Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Subraye allí en su pasaje estas palabras: todo designio de los pensamientos de los hombres, y eso lo incluye a usted. Hermano, desde que usted nació, usted piensa solamente de continuo el mal. Pero pastor, yo también quiero hacerle el bien a los pobres y a los necesitados. Sí, y usted va y lo hace. Pero cuando usted le hace el bien a los necesitados, escuche bien. Cuando usted se sacrifica de su bolsillo, se priva de alguna cosa para usted, para darle algo a alguien necesitado, y usted le dice a Dios: Dios, mira lo bueno que he hecho para honrarte. Si usted no está arrepentido y transformado por Cristo, eso que usted levanta con tanto orgullo para que Dios lo reciba como una ofrenda agradable, Dios dice: lo veo como un trapo sucio de inmundicia. Isaías 64:6. Las buenas obras de los hombres sin Cristo, los hombres desde que nacen, todo de continuo es solamente el mal. Por eso un hombre sabio del pasado dijo: el hombre no puede no pecar. No puede no pecar. Todo lo que hace es pecar y nada más que pecar. Por eso en otra porción de la Escritura dice: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien entienda quién es Dios, ni se entienda a sí mismo. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y por si alguna duda, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Eso es lo que nos referimos cuando hablamos de depravación. El hombre por la caída está en un estado de depravación total. Número 2, mundanalidad. Mundanalidad. Cuando el hombre fue creado, Dios colocó su espíritu, a él mismo, la eternidad en el corazón del hombre. Y el hombre era feliz por el solo hecho de que Dios moraba en su ser. La esencia del hombre tenía adentro de él a Dios mismo. La felicidad del hombre no era Eva, ni los leones, ni los elefantes, ni los frutos, ni los árboles. La felicidad del hombre era Dios. Y el hombre disfrutaba de los leones, de los árboles, de los elefantes, de su esposa. Pero la felicidad del hombre no era eso. La felicidad del hombre no era lo creado. La felicidad del hombre era el creador. Pero cuando el hombre pecó, el creador se fue de su corazón y él se aferró a todo lo creado, a todo lo que existe. Y comenzó a amar más su propia vida y más lo que existe desde la creación que al que existe eternamente. Y a eso lo llamamos mundanalidad. Desde que el hombre pecó, los hombres buscan su felicidad en las cosas de esta vida. Vean conmigo el Salmo capítulo 17, versículo 14. Salmo 17, 14. Dice David: de los hombres
con tu mano. Viene diciendo desde el verso 13, líbrame. ¿Líbrame de qué? De los hombres. Con tu mano, oh Jehová. Oigan esto. De los hombres mundanos. Desde que el hombre pecó, el hombre se convirtió en un ser mundano. En vez de ser un ser eterno, ligado a lo eterno, quedó ligado a lo creado, a lo mundano, cuya porción la tienen en esta vida. La palabra porción representa la felicidad del hombre, el deseo íntimo del hombre. El hombre no puede ir a buscar a ninguna otra parte sino a lo creado para encontrar una migajita de felicidad. El hombre busca su felicidad en lo creado, en esta vida. Líbrame de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. O sea, el hombre caído solo puede buscar algo de satisfacción o felicidad en lo creado, en los placeres. Por eso es que son esclavos de los placeres, porque la vida no tiene ningún sentido para ellos. Entonces buscan de alguna manera satisfacerse con algún placer, porque la vida no tiene ningún sentido. En lo creado buscan encontrar algún placer, algún descanso, algún deleite. Número 3, la famosa palabrita aquella que les dije, criaturidad. Ahora, como el hombre se desapegó del Creador, no solamente se apegó a lo creado, sino a las criaturas que son como él. El hombre quedó apegado a las criaturas que son como él. Y el hombre entonces busca la felicidad en una mezcla de las satisfacciones de esta vida más el amor de otras criaturas. Ahí busca el hombre su sentido, ahí busca el hombre su felicidad. Abraham parece que tenía este problema. Cuando Dios le habló, estando en Ur de los Caldeos, y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, Abraham salió de su tierra, pero no de su parentela, porque salió con su papá. Llegó con su papá a Aram. Y allá Dios tuvo que matarle al papá para que pudiera seguir solo. Génesis capítulo 12. Y parece que después de muchos años de andar con Dios y de crecer mucho en su fe, Abraham todavía tenía este problema. Porque Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, a tu único. Génesis capítulo 22, versículo 2. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es un problema muy serio. El mismo problema tenía Elí, el sacerdote, ¿se acuerdan? Que tenía 2 hijos, Ofni y Fines. Elí idolatraba a sus 2 hijos. Y Jehová le apareció y le dijo, honras a tus hijos más que a mí. Por tanto, morirás. Porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian. ¿Cómo despreciaba Elías a Dios? Amando más a sus hijos que a Dios. Oiga, estas son palabras duras que comienzan a caer duro aquí en medio de todos ustedes. Y probablemente muchos ya se están examinando a sí mismos. El mismo problema tenía David. David tenía exactamente el mismo problema. Nunca los castigó. Y por eso el primogénito violó a su media hermana. Y el tercero mató al primogénito. David tenía exactamente el mismo problema. Eso lo llamamos criaturidad. Sin darnos cuenta, sin hacer mucho esfuerzo, estamos apegados a las otras criaturas. Hoy en día la situación es más delicada, porque no solamente se están apegando los seres humanos a las criaturas racionales, llámese padre, madre, esposa, hijos, sino a los perros y a los gatos. La cosa está mucho más delicada y ahora uno ve las personas en la calle con 3 y 4 perros.
Eso no significa que la humanidad se está haciendo más buena porque ahora son más nobles y tiernos y ayudan a esas pobres criaturitas. No, eso significa que se están degradando todavía más. Porque atención, si usted no se acerca al Creador, termina esclavizado por las criaturas. Es de ese tamaño. Número 4. Ego. Bueno, vamos a ver un texto en Lucas 9:59, antes de pasar al número 4. Lucas 9:59. Jesús tenía toda clase de discípulos. Jesús tenía toda clase de discípulos y un día dijo a otro, sígueme. Y el discípulo le dijo, Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Y el Señor, que ve en lo profundo del corazón de este sujeto, ¿qué le respondió? Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es decir, el Señor Jesús no le comió cuento a este sujeto. Este sujeto decía, Señor, te amo y voy a seguirte donde quiera que vayas, pero déjame primero que entierre a mi padre. Usted está amando a las criaturas más que a Dios. No, Señor, deje que los muertos entierren a sus muertos. Ahora sí, número 4, egocentrismo. El pecado es un terrible mal que nos dejó la caída. La mundanalidad, o sea, el apego a esta vida, es otro terrible mal que nos dejó la caída. La criaturidad, ya entienden a qué me refiero, es un terrible mal, pero el peor de todos los vicios, el peor de todos los males es el egocentrismo. Claro, Dios creó al hombre para ser centrado en Dios, y centrado en Dios, amar a las otras criaturas. Pero ahora que el hombre no está centrado en Dios, ¿en quién está centrado? En sí mismo, en la creación y en las criaturas. Es un desastre. Ahora solo puede hacer lo malo, buscar la felicidad en lo creado, amar a las otras criaturas y sobre todas las cosas, amarse a sí mismo. El peor de todos los vicios, peor que la marihuana, el bazuco, peor que el homosexualismo, es el amor a nosotros mismos. Ese es el peor de todos los vicios. Vean conmigo, 2 Timoteo 3, del 1 al 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en los postreros días, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Le dije a un hermano ahorita que viene por primera vez que iba a tratar de decir muchas cosas, que iba a tratar de no decir muchas cosas que lo escandalizaran, pero a veces es imposible. Amadores de sí mismos. A ustedes les han metido el cuentecito famoso aquel de la alta autoestima. Que cuidado, que no hagamos eso porque eso afecta mi autoestima. Que no le peguemos al niño unas nalgadas como corresponde porque le vamos a afectar la autoestima. Ese es el falso evangelio que viene de la psicología, el asunto de la alta autoestima. Nosotros no debemos tener una alta autoestima, lo contrario, debemos ser pobres en espíritu, que es todo lo contrario. Cada uno tenga el concepto adecuado que debe tener de sí mismo, no amadores de sí mismos, porque amadores de sí mismos es lo que causa todos los otros males. ¿Por qué los hombres de este mundo, cuando están casados con una dama y la dama les es infiel, llegan y la matan en un ataque de ira y de celos? ¿Por qué? Porque se aman demasiado a sí mismos como para soportar que ella los traicione. Es por eso, son amadores de sí mismos, y ahí añade más adelante, intemperantes, o sea que no tienen control sobre sí mismos, porque se aman demasiado a sí mismos. ¿Por qué caen tan fácil en ansiedad y depresión? Porque se aman demasiado a sí mismos y aman demasiado ser felices en esta vida. Entonces, cuando les sucede cualquier cosita que se interpone con su supuesta felicidad, que es tener todo lo de este mundo, el amor de las criaturas que quieren y que todo el mundo los exalte y los llamen maestros en alguna cosa, si no tienen eso, si no están allá arriba en la cima donde todo el mundo los alaba, caen en ansiedad y depresión, porque se aman demasiado a sí mismos.
Y esa es la peor plaga que hay en la humanidad. La vemos desde la Torre de Babel. Dios le dice a la humanidad, a la descendencia de Noé, espárzanse sobre toda la tierra, y ¿qué dicen ellos? Hagámonos una torre que llegue hasta el cielo. ¿Sabe cuál es el tamaño de esa torre que llegue hasta el cielo? El tamaño de su propio yo. No es lo que Dios quiera, es lo que yo quiero. Y esa es la realidad del ser humano. El ser humano no es un hombre que adora a Dios, sino un hombre que se adora a sí mismo. 4 cosas: depravación, mundanalidad, criaturidad y egocentrismo. Con razón Jesús les decía a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque el diablo se exaltó a sí mismo y el diablo quiere todo el tiempo ser adorado. Solo que el diablo no le dice a los hombres abiertamente, o por lo menos no todavía, vengan y adórenme. El diablo les dice muy sutilmente al oído: adórese a sí mismo. Y oigan bien, ese es el famoso 666. ¿Qué es el famoso 666? El humanismo, el amarse a sí mismo, el exaltarse a sí mismo. Porque ¿qué representa el número 6? Al hombre que fue creado ¿en cuál día? En el día 6. 6, 6, 6 es la máxima exaltación del hombre por el hombre. Vamos a crear un mundo nuevo donde no haya ningún mal, un nuevo orden mundial donde no haya pobres. Eso nos dicen los comunistas, y lo único que hacen es hacernos a todos más pobres. Donde no haya pobres y donde la humanidad alcance verdaderamente su potencial. No terminan de decirlo aún, pero pronto lo van a decir. Donde todos alcancemos nuestro potencial sin Dios. Ese es el mayor desastre de la humanidad: el egocentrismo, el humanismo, la autoexaltación del hombre. Así que el diablo no le dice al hombre: venga y me adora. No, adórese a sí mismo. Ya vendrá el tiempo en que yo lo haré adorarme a mí. El diablo es muy sutil y le dice al hombre: exáltese a sí mismo. Con tal de que usted se exalte a sí mismo, todo va bien. Y hay algunos hermanos que no se dan cuenta la forma como el diablo los engaña con esto. Cuando uno predica que la salvación se puede perder, cuando uno predica de que si yo no me esfuerzo y me descuido, yo puedo perder mi salvación, la salvación termina dependiendo de quién, del propio hombre. ¿Quién termina siendo exaltado? El hombre. ¿Y qué pierde Cristo? Pierde su gloria. Así que el arminianismo es un robo muy sutil y muy discreto en iglesias cristianas. Es un robo a la gloria de Jesucristo, a la gloria de la cruz. Sutilmente el diablo, en personas que dicen ser muy religiosas, les dice: quítenle gloria a Cristo, digan que la salvación se puede perder, porque si la salvación se puede perder es porque su cruz no es tan eficaz. Atención con eso. El humanismo, el egocentrismo, ese es el peor de todos los males. El problema de la caída que más nos estorba para llegar a la humanidad es el egocentrismo. Nosotros podemos luchar más fácilmente contra nuestros pecados. Algunos más advertidos podemos luchar contra el mundo y contra la idolatría a las criaturas. Pero el egocentrismo, ahora que yo me baje de este púlpito, ustedes me van a decir: uy, pastor, qué sermón, y yo les voy a creer. El egocentrismo, ay, hermanos, la lucha contra el egocentrismo es para sabios, y eso espero que Dios nos dé cuando terminemos de estudiar este mensaje. A propósito, he escrito un libro que se llama El Camino hacia la Madurez. Cualquiera de ustedes puede tener una versión gratis, electrónica, de ese libro, pidiéndolo a la secretaria de la iglesia. Número 2, la cruz destruye las consecuencias de la caída. La cruz destruye las consecuencias de la caída. Primero,
La cruz destruye la depravación. Juan capítulo 13, versículo 8. Escuchen bien, aquí es donde el Espíritu Santo comienza a guiarnos en el camino hacia la madurez. Ya nos mostró cuál es nuestro problema. Ahora nos va a mostrar lo que Cristo hizo por nosotros. Y ningún arminiano nos lo va a quitar. Ningún arminiano. Lo que Cristo hizo por nosotros. Juan capítulo 13, versículo 8. Dice Jesús a sus discípulos en el aposento alto. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. La cruz me limpia de toda mi depravación. Hay un pequeño remanente que queda, pero ya no soy esclavo de ese remanente. La cruz me hace el poder vencer a mi depravación. Yo, por muy atado que haya estado a cualquier pecado, yo pude haber sido un visualizador de pornografía por 20 años, un fornicario por 20 años, un adúltero por 20 años, un borracho por 20 años, ladrón y asesino. Y el día que el Espíritu de Dios me visita y me transforma el corazón de piedra en un corazón de carne, desde ese día soy limpio y libre de todos mis pecados. Y eso no me lo puede quitar nadie. Esa es mi nueva realidad. Dios me escogió para hacer a su imagen. Yo soy libre. Voy a tener que luchar obviamente con mi cuerpo porque mi cuerpo está habituado. Y mi hermano, un hermano muy querido me decía que cuando fue salvado, esclavo del licor, pasaba por la tienda de la esquina y veía el aviso de la cerveza, se le salían las babas por la boca. Va a tener que luchar contra eso. O sea, la victoria no va a ser inmediata, pero él ya es libre. Ya es libre y puede vencer. Antes él no podía dejar de tomar la cerveza, ahora sí. Ahora puede tomar la decisión de no beberla, porque es totalmente libre. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto, atención, tiempo pasado, esto erais algunos. Ese hermano era un borracho, ya no lo es. Era un homosexual, ya no lo es. Era un adicto a las drogas, ya no lo es. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces la cruz destruye por completo la depravación, aunque deja un remanente pequeño, nos hace totalmente libres de ese remanente y nos llama, la cruz nos llama a pelear constantemente contra ese pecado. Número 2, la cruz destruye la mundanalidad. Ese apego a la vida, hombres ya de 80, 90 años, enfermos, a punto de morirse, y todavía apegados a esta vida. Y les dice uno, vea hombre, deje de trabajar y dedíquese a pensar en su encuentro con Dios. No, me tengo que levantar a trabajar, y trabajan como mulas porque el sentido de su vida es trabajar. La cruz quita el apego a la vida. La cruz quita el apego a las cosas de este mundo. La gente aferrada a las cosas de este mundo, aferrados a una motocicleta, aferrados a una casa. Hay que mirar el ejemplo de Job. No en vano la Escritura dice que Job era perfecto. La palabra perfecto, cuando la vean en la Biblia, no piensen de ningún hombre común, solo Cristo fue perfecto.
Cuando ustedes vean la palabra perfecto en la Biblia, piensen en maduro, maduro. Job era un hombre maduro, recto, temeroso de Dios y apartado de Dios y apartado del mal. Y cuando Dios le quitó todas sus riquezas, a todos sus hijos, la salud, lo recibió de la manera correcta. Agradeció a Dios por todo y entregó todo porque era un hombre maduro. Un hombre maduro se caracteriza porque Dios le puede quitar cualquier cosa. Nada de esta vida lo detiene. Pero hay algunas mujeres, perdón por las hermanas, dije que no iba a decir muchas cosas que escandalizaran a muchos, pero a algunas se les está cayendo el pelo, están quedando calvas y entran en depresión. ¿Eso qué significa? Que son muy mundanas. Son muy mundanas porque usted se pone un gorrito y ya solucionó el problema. Pero usted está tan apegada a esta vida que no soporta la idea de que no la vean bella. No, ahora ya usted es calvinista de verdad. Entró a ser calvinista. Entonces, esa es la mundanalidad. Pero la cruz nos quita la mundanalidad. Veamos Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. Gálatas 6:14 dice el apóstol Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz, bendita cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros aquí en la iglesia tenemos una cruz. Ojo, no un crucifijo, sino una cruz. Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo, todas las cosas creadas, toda esta vida me es crucificado y yo al mundo. El mundo yo lo veo como un muerto que está crucificado a punto de morir completamente. Y los del mundo me ven así a mí también. La cruz destruye el apego a esta vida. Número 3, la criaturidad. La cruz destruye la criaturidad. Vean conmigo Mateo 12, del 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, esto es Jesús, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Miren la respuesta del Señor. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Mis discípulos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hay un vínculo espiritual que es superior al vínculo natural. La cruz produce el vínculo espiritual y ese vínculo espiritual es superior al vínculo natural. La cruz destruye la criaturidad y finalmente la cruz destruye el egocentrismo. Vean conmigo 2 Corintios 5, 14 y 15. 2 Corintios 5, 14 y 15, un pasaje espectacular. Tengo un sermoncito en la internet sobre este pasaje por si lo quiere ver. Se llama Amor, autonegación y servicio. Dice Pablo: porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos impulsa, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Ven cómo la cruz destruye el egocentrismo? La cruz destruye ese deseo de exaltarse a sí mismo. La cruz destruye ese deseo de que lo alaben a usted. La cruz destruye ese deseo de que sea notorio. Usted llega a la iglesia y el hermano fulano no lo saludó y usted se queda tan herido y tan ofendido que considera no volver a la iglesia para no verle la cara a ese hermano que no lo saludó. Y el pobre hermano a usted ni siquiera lo vio. Venía distraído pensando con un problema que tiene en la casa o con una jaqueca horrible y no lo vio y usted se fue para la casa ofendidísimo porque alguien no lo saludó. Eso es porque usted se ama demasiado a sí mismo. O usted da una idea en la iglesia y no la tienen en cuenta. No voy a volver a esa iglesia porque lo que dije no lo tuvieron en cuenta. Usted se ama mucho a sí mismo.
Eso es destruido por la cruz. La cruz destruye la depravación, la cruz destruye la mundanalidad, la cruz destruye la criaturidad, la cruz destruye el egocentrismo. Y finalmente entonces, número 3, el camino de la cruz es el camino hacia la madurez. ¿Qué debemos hacer para avanzar hacia la madurez? Muy sencillo, coger cada una de estas 4 cosas y mirar qué nos dice Cristo sobre cada una de ellas. Primero, ¿qué debemos hacer con la depravación? Mortificar toda clase de depravación. Mateo 5, del 27 al 30. He estado hablando de esto también con las damas. Las damas aquí están repasando. Mateo 5, 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Les he dicho a las damas, ¿qué ven ustedes aquí? La respuesta es violencia, violencia. Una violencia que exige sacarse el ojo y cortarse la mano. No es una violencia contra otros, es una violencia contra mí mismo. No es una violencia contra mi propio cuerpo, el ojo o la mano, es una violencia contra mi corazón, donde están los residuos de pecado que aún quedan en nosotros. El camino hacia la madurez comienza cuando yo me voy dando cuenta de cada uno de mis pecados y me dispongo con toda atención y con toda diligencia todos los días de mi vida a hacer algo para no caer en ese pecado. Ya hemos dicho que hay algunos pecados que son muy grandes con los cuales venimos a Cristo: la borrachera, la mentira, el homosexualismo, etc. Esos pecados tan grandes son muy fáciles de identificar, son los primeros con los cuales luchamos. Una vez les hemos pisado la cabeza a esos pecados, el Espíritu Santo nos va a ir haciendo conscientes de otros pecados. El chisme, la ira, van apareciendo y a cada uno de ellos hay que hacer lo mismo. Hay que sacarse el ojo, cortarse la mano con violencia. Hay que concentrarse en eso sobre todas las cosas. Pastor, pero es que yo tengo mucho que trabajar, tengo mucho que cuidar a mi familia, fuera de eso tengo a mi papá enfermo. A mí se me olvida eso. Ahí es donde te estás equivocando. Tienes que concentrarte primero en eso y no olvidar eso, y Dios se encargará de tu trabajo, de tu familia y de tu papá. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te es añadido. ¿Dónde está el reino de Dios? Está en tu corazón. Lo más importante para ustedes, si quieren avanzar a la madurez, es la vida interior. Ustedes deben despreciar todo lo exterior. Por eso no les debe dar tan duro a las damas si se están quedando calvas, porque ellas tienen que despreciar todo lo exterior. Hay que despreciar todo lo exterior y concentrarse en la vida interior. Cuando incluso los que estudiamos mucho la palabra de Dios, los que nos gusta hacer discusiones acerca de la Trinidad esencial, la Trinidad hipostática, la Trinidad económica, y descrestamos a la gente con términos teológicos. ¿De qué nos sirve saber mucho de la Trinidad si no somos virtuosos? Cuando lleguemos al tribunal de Dios, no nos van a juzgar por lo que supimos o no supimos de la Trinidad, nos van a juzgar por si somos virtuosos o no. Y la virtud comienza en destruir el pecado. Si usted no se concentra en eso, no va a alcanzar la madurez. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Una sola cosa es necesaria. Concéntrate en la vida interior. María, a los pies del Maestro, ha escogido la mejor parte y ella no le será quitada. La madurez comienza cuando le declaramos con violencia la guerra a todos nuestros pecados. Pero no termina ahí.
tenemos que declararle con violencia la guerra a nuestro deseo de ser felices en esta vida. Tenemos que menospreciar todo lo terrenal, empezando por nuestro propio cuerpo y por todos nuestros objetos personales, la casa, el carro, la profesión que tenemos. Si las mujeres son bonitas, tienen que dejar de valorar tanto su belleza. Todo lo terrenal, escuchen al sabio, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Solo una cosa vale, la vida interior es la que vale. La mundanalidad se debe atacar con violencia. Juan capítulo 12, versículo 25. Juan capítulo 12, versículo 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Constantemente durante el día usted tiene que renunciar a los deseos terrenales. Pastor, entonces yo no puedo aspirar a tener una pensión. Claro, cotice para que tenga pensión. Y no puedo aspirar a tener una casa. Claro, compre su casa. Y no puedo aspirar a vestirme bien. Claro, vístase bien. Pero no le dé valor a eso. Debe mortificar el valor de las cosas de esta vida que están en su alma. Debe renunciar a sus deseos terrenales. El apóstol Pablo lo dice en Tito 2:12, a ver si me pueden montar ahí de improviso en la pantalla, Tito 2:12. El apóstol Pablo lo dice claramente, mírenlo ahí, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿y a qué? Y a los deseos mundanos. Te acabaste de casar, luna de miel, qué belleza las relaciones íntimas con mi esposa, disfrútelas mi hermano, pero ¿sabe qué? Eso no vale tanto. Mañana su esposa va a amanecer con infección urinaria y no va a poder tener nada con ella. Así que tranquilito, tranquilito. Y estoy hablando mentiras, así sucede. A ver, a las hermanas que están diciendo que sí es porque a ella les dio infección urinaria. Así, yo soy médico, ustedes saben que yo soy médico. Yo veo eso cada rato. Entonces sí, una maravilla, las relaciones íntimas nos preparan para el cielo, pero hermana o hermano, mañana las vas a perder. Eso no vale nada. Lo que vale es la vida interior. La vida interior, cuando me presente ante el tribunal de Dios, no me van a evaluar por lo que hice, por lo que no hice, sino la vida interior. Cómo guardé mi vida interior, cómo me consagré a ser santo en lo más profundo de mi corazón, cómo desprecié lo mundano, lo terrenal. El apóstol Pablo lo dice de muchas maneras, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. De muchas maneras la Escritura lo dice, así que debemos esforzarnos por eso. Y de igual manera, con mucha violencia, despojarnos del amor por las criaturas para amar solo al Creador. Pastor, entonces ¿debo dejar de amar a mi esposa? En ninguna manera. La Biblia le ordena amar a su esposa, pero la debe amar con un amor adecuado. El amor de sus amores es Cristo Jesús y su esposa es su segundo amor. Es su segundo amor, es un amor humano, que cuando usted compara el amor que le tiene a su esposa con el amor que tiene por Cristo, el amor hacia su esposa parece aborrecimiento. Así tiene que ser. Sin embargo, su esposa tiene que saber que usted la ama con todo su corazón, no como a Cristo, pero sí la ama con todo su corazón. Porque si no nos despegamos de las criaturas, entonces estamos cometiendo otra vez el pecado de la idolatría. Lucas 14:26. Dice el Señor Jesús, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, remarca lo anterior, no puede ser mi discípulo. Los discípulos de Cristo buscamos más el apego a
al Creador que a la criatura. Los discípulos de Cristo buscamos más el apego al Creador que a la criatura. Por eso no buscamos tanto la compañía de la criatura, buscamos más la compañía del Creador. Los hombres que son y las mujeres que son mortificadas en su ser interior buscan al Creador con gran deseo. Por eso son hombres y mujeres de oración, porque buscan al Creador con gran deseo. Están apegados al Creador, no a la criatura. No que descuidemos nuestras relaciones familiares, porque eso también va a deshonrar a Cristo. Lo importante es lo que hay en el corazón. Recuerden otra vez, la vida interior es lo que vale. La vida interior, que de aquí en adelante, hermanos y hermanas, eso oro por ustedes, sean hombres y mujeres de vida interior. Quiero recomendarles a algunos de ustedes que no lo han leído, el libro La imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Algunas de las frases que me han ido saliendo son de ese libro. La imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Este monje era un monje del siglo XIII. Tiene algunas cosas del catolicismo romano que son fáciles de identificar, pero este hombre sabía verdaderamente cuál era el camino hacia la madurez. Es la vida interior. Concéntrate en la vida interior. El hombre maduro es un hombre contemplativo, es un hombre dedicado a la vida interior. No está dedicado a lujos, a placeres, a comidas, a glotonerías. No, es un hombre sencillo, humilde, sobrio. Se viste simple, se viste sencillo. Él en sí mismo es simple, sencillo, pero muy consagrado a la oración, muy consagrado a la vida interior. No tanto las criaturas, sino la vida interior. Eso es lo que verdaderamente te lleva a la madurez. Y finalmente, mortificar el egocentrismo. Declararle con violencia la guerra a la depravación, violencia contra la mundanalidad, violencia contra la criaturidad y violencia contra el egocentrismo. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, mírenlo ahí, niéguese a sí mismo. Tal vez ustedes no le han prestado suficiente atención a esa frase. Niéguese a sí mismo. Esa frase significa que debemos dejar de amarnos a nosotros mismos, dejar de servirnos a nosotros mismos, dejar de procurar nuestro propio bien como nuestra causa última. Debemos negar a nuestro yo, debemos negar nuestro deseo, que no se haga mi voluntad, sino la voluntad del Señor. Eso es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es lo que hizo Cristo, que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferraste, sino que se despojó a sí mismo. Eso es negarse a sí mismo, despojarse de algo que es bueno para usted y cambiarlo por algo que es para la gloria de Dios o para el bien de otra persona. Niéguese a sí mismo. Su principal meta debe ser esa: no satisfacer sus deseos, no hacer su voluntad como cosa primaria, sino negarse a sí mismo, sacrificar el yo. Es autoinfligirse una privación, negarse a abstenerse, privarse, atacarse a usted mismo si quiere. Atáquese a usted mismo. No estamos hablando ni de suicidio ni de masoquismo. Esto se refiere es al yo, de nuevo, a la vida interior. A la vida interior. Ataque su propio yo, pídale al Señor que lo haga sabio en esto. De los 4 elementos cardinales, este es el más sutil, este es el que menos entendemos, este es el que más practicamos en desobediencia a nuestro Dios. No estamos lo suficientemente mortificados en el yo, no somos lo suficientemente humildes, no aún somos lo suficientemente pobres en espíritu. Y el Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa es la clave para avanzar hacia la madurez. Estos 4 elementos cardinales, teniéndolos en mente. Ahora lo que sigue es muy importante. La pregunta es, ya sabemos cuál es la meta que debemos procurar. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo?
¿cómo vamos a lograr verdaderamente avanzar hacia la madurez? En consonancia con lo que acabo de decir, de la muerte al yo, sepan de nuevo, ya se los he dicho, que desde Génesis 3:15, la Biblia enseña una guerra entre los hijos de la serpiente y los hijos de Dios. Los hijos de la serpiente son los promotores del yo. Los hijos de Dios somos, los hijos de Eva, somos los destructores del yo. Entonces, en ese orden de ideas, la madurez no es algo que yo pueda lograr por mí mismo. La madurez no es algo que yo pueda lograr por mí mismo. Si yo digo que yo por mí mismo alcancé la madurez, me pasé al lado de los hijos de la serpiente. Estoy actuando centrado en mí mismo, estoy actuando en mi propia fuerza. Por eso la Escritura dice, no es con ejército, ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Por eso la Escritura dice, el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Por eso la Escritura dice, cuando soy débil, soy fuerte. Porque la madurez no es algo que logro yo. La madurez es algo que se me regala. Dice el apóstol Pablo, como comenzasteis por gracia, continuad andando por gracia. Dice en otro lugar, que la salvación es por fe y para fe. Por fe desde el principio hasta el final, por gracia desde el principio hasta el final. Esto es algo que no logro yo. Esto es algo que a mí me informan que debo obtener y me muestran el Espíritu Santo de que yo no lo puedo adquirir por mí mismo para una sola cosa, para que yo lo suplique de rodillas delante de Dios. Es la única forma. No es con esfuerzo humano, es llorando y suplicando de rodillas a Dios que me dé ser maduro, que me dé la capacidad de mortificar mi pecado con más pericia, que me dé entender cómo la mundanalidad me ha afectado, que me dé entender cómo es que estoy apegado a las otras criaturas sin darme cuenta, y que me dé sobre todo atacar y vencer al más sutil de mis enemigos, el yo. Es el Espíritu de Dios quien hace eso. Él me da eso, y cuando me advierte sobre cómo estoy siendo atrapado por uno de estos 4 enemigos, Él me da la fuerza y la sabiduría para mortificarlo y para vencerlo. Y para eso yo necesito diariamente de los medios de gracia. Los medios de gracia son la única forma, no hay fórmulas secretas. Yo tengo que orar diariamente, tengo que leer mi Biblia diariamente, y con base en lo que el Espíritu Santo me va dando en mi diario caminar con Cristo, en estas 4 áreas, yo tomo grandes resoluciones del corazón. Esa es la clave. Esa es la enseñanza más importante que yo voy a dar en mi vida. Grandes resoluciones del corazón. La madurez viene cuando el creyente, de la mano del Espíritu Santo, toma grandes resoluciones del corazón. Si estamos aconsejando a un joven que ve pornografía y se masturba, vemos a ese joven caer. Pastor, voy mejor, caer. Pastor, estoy mejor, caer. No va a dejar de caer hasta que el Espíritu Santo le dé grandes resoluciones del corazón. No importa cómo me venga la tentación, no importa cómo me ataque Satanás, no importa las imágenes que vengan a mi mente, los recuerdos, no importa las sensaciones que vengan a mi cuerpo, me arrodillo, cito la Biblia y suplico en agonía no pecar, y decido no pecar. Así muera en ese intento, no voy a pecar.
Y esa es la victoria. Y ya dejó de caer, dejó de caer, dejó de caer. Ya no cayó nunca más y lleva 20 años limpio o se casó. Grandes resoluciones del corazón. Oren a Dios por eso. Oren a Dios por eso. Cuando ustedes identifican las áreas donde están flacos, donde están débiles, sea de pecado, sea de mundanalidad, sea de criaturidad, sea de egocentrismo, de rodillas. Oren, lean sus Biblias. Tienen que aprender todo lo que la Biblia dice sobre ese pecado. Si usted está luchando con el pecado de la ira, tiene que hacer un estudio de la ira por toda la Biblia. Moisés, allá cuando se llenó de ira ante la roca, el libro de Proverbios, todo, tiene que saber todo lo que la Biblia dice, pero de rodillas. Pídale a Dios, Señor, dame grandes resoluciones del corazón, que cuando mi esposa me saque la piedra se me quiten esas ganas de ponerle la mano, y que yo tome la decisión de no herir a mi esposa, ni con palabras, ni siquiera, ni mucho menos con mis manos. En ese momento, el iracundo se vuelve manso como un buey, manso, cuando toma grandes resoluciones del corazón. Las grandes resoluciones del corazón son el camino hacia la madurez. Si usted no tiene grandes resoluciones del corazón, es por eso es que usted está como los hebreos, que llevan 30 años y el apóstol les dice, todavía son niños y tienen necesidad de que se les repita la escuelita, el kinder, las primeras palabras de los rudimentos de Dios, porque ninguno de ustedes tiene grandes resoluciones del corazón. Los creyentes de doble ánimo son creyentes que carecen de grandes resoluciones del corazón. Y en todo en la vida debemos tomar grandes resoluciones del corazón. En todo las necesitamos. Vamos a pedirlas a Dios en oración y súplicas con lágrimas, grandes resoluciones del corazón. Y mientras Dios nos responde, tenemos que obedecer todos los mandamientos de Dios que nos son conocidos. Todos. Porque viene una parejita a la consejería, pastor, nosotros queremos seguir a Jesucristo, mire, estoy apasionado por Cristo, mire, nunca me he sentido así, deseo predicar, deseo vivir para Cristo. Ajá, ¿estás casado con tu esposa? Ah, que no. ¿Estás casado con tu mujer? Ah, que no. ¿Usted cómo va a servir a Dios si usted está viviendo en fornicación con su mujer? ¿Usted cómo espera crecer en santidad si vive con una mujer que no es su esposa? Tiene que obedecer a Dios en todo. Si usted no obedece a Dios en todo, nunca aspire a ser maduro. Si usted no tiene una obediencia universal a todos los mandamientos de Dios que usted conozca, nunca va a ser maduro. Un solo mandamiento que desobedezca le impedirá llegar a la madurez. Uno solo. Y el Señor dice en el Sermón del Monte, el que desobedezca uno de estos mandamientos muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pues claro, si nunca va a madurar. Uno solo que deje de obedecer le va a impedir ser maduro. Va a pasar toda su vida niño, va a ser un enano todo el tiempo de su peregrinación. Y cuando se muera, allá lo van a poner con los enanos. No estoy diciendo que allá van a haber enanos, es una expresión figurada. Los grandes en el reino son los que toman grandes resoluciones del corazón. No me voy a dejar dominar de nada. Nada en mi cuerpo me puede dominar. No me puede dominar mi pensamiento, ni mi lengua, ni mi comida. No me puede dominar el deseo de comer. Yo tengo que dominar el deseo de comer. Y los hombres que son introspectivos, los hombres que son meditativos, contemplativos, no son muy gordos. Por eso yo me cuido de que no me salga barriga. ¿Por qué? Porque debemos de comer reguladamente. No podemos dejarnos dominar. Ahora no comí arroz con leche. Me ofrecieron y no quise comer. Decidí, tomé grandes resoluciones del corazón de no comer nada dulce. Eso es algo que yo puedo hacer perfectamente. Grandes resoluciones del corazón. Aún en cosas pequeñas, grandes resoluciones del corazón. Este es el camino hacia la madurez. Si aquí hay alguna persona que no ha entregado su vida a Cristo, ni siquiera sueñe con la madurez.
usted debe pensar es que su vida se dirige hacia el infierno, hacia un abismo sin fondo, donde usted será atormentado por la fuerza de la ira de Dios por toda la eternidad. Huya de ahí, huya viniendo a Cristo, a la cruz de Cristo, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Él para empezar una nueva vida, y ahora sí en esa nueva vida caminará hacia la madurez y conocerá las delicias de Dios. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El camino hacia la madurez está abierto para todos, basta que lo pidamos intensamente y con un poco de esta instrucción caminemos en ese camino y Dios nos llevará a la madurez a todos los que quieran llegar. Inclinemos nuestro rostro. Gran Creador todopoderoso, Señor de cielos y tierra, hoy hemos expuesto a tu pueblo, a tu palabra santa. Ahora, Espíritu Santo, haz la obra sobre ellos, enseñándoles este maravilloso camino y haciéndolos expertos en él, que ya no sean niños, sino maestros, que puedan enseñar a otros también el camino hacia la madurez. Y si aquí hay alguna persona que no pertenece a Cristo, dale el ver su depravación, que sus obras de justicia son trapos de inmundicia y que la ira de Dios está sobre él, pero la puerta para ser salvo está abierta delante de él. Es Cristo Jesús el Señor en la cruz, que venga a la cruz de Cristo arrepentido y reciba plena salvación y vida eterna que no se puede perder. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.